Marcos 15, leyendo versículos 16 a 47. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas! Sálvate a ti mismo y desciende la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y cogió uno, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, así como la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar y pedir a Dios que nos enseñe por medio de su palabra en este momento. Padre, muchas gracias te damos por la muerte de tu Hijo. Que tú nos amaste tanto que mandaste tu único Hijo para vivir y sufrir y morir en nuestro lugar por nosotros, el inocente por el culpable, para que podamos tener la vida. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos impactes con tu palabra hoy. Que la persona incrédula escuchando este mensaje pueda entender lo que Cristo hizo y lo que necesita. Y te pedimos que nosotros, tus hijos, podamos maravillarnos, darte gracias y vivir a la luz de la salvación tan increíble que hemos recibido. Te pedimos entonces, Señor, que nos ayudes a poner atención, que nos ayudes a entender tu palabra. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.
El evento más importante en la historia del mundo es la muerte y resurrección de Cristo. También su vida perfecta, mientras estaba aquí en esta tierra, es esencial para que nosotros tengamos la salvación. Pero cuando nos referimos a un evento, tenemos que enfocarnos en su muerte y en su resurrección. Esas dos cosas, dos partes del mismo evento, son los dos temas de los últimos dos mensajes de ese libro de Marcos. Hoy vamos a considerar la muerte de Cristo y en 8 días su resurrección de entre los muertos. Es interesante y confuso para algunos que el clímax de la vida del Hijo de Dios aquí en esta tierra era su muerte. Y la muerte de cruz, una muerte tan dolorosa de una crucifixión, no parece tener mucho sentido. De hecho, algunos a través de los años han dicho que la vida de Cristo terminó en un fracaso completo, porque sus enemigos ganaron. Porque murió en ignominia. La muerte de la cruz era vergonzosa. Cristo no parece haber terminado bien su ministerio, triunfando sobre sus enemigos, sino murió. Su muerte parecía ser una derrota. Parece que sus enemigos habían ganado, que ganaron sobre él, porque fue torturado, burlado, crucificado, murió y fue sepultado. Ahora, por un lado, es importante reconocer que la muerte de Cristo siempre era el plan de Dios, desde la eternidad pasada. Pero dijo en Hechos 2 que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso no sorprendió a Dios. No sorprendió a Dios que ellos crucificaran a su Hijo y después dijo, ¿qué voy a hacer? Siempre fue el plan de Dios. Y también después de su muerte vemos que resucitó, ascendió, ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando hasta que regrese en su segunda venida. Entonces podemos ver que no fue una derrota porque todo fue planeado. Pero también podemos ver que la muerte de Cristo no fue una derrota porque en este mismo pasaje en Marcos vemos algunos resultados de la crucifixión de Jesús. Aquí vemos cómo murió, lo que sufrió. Después el velo del templo rasgó en dos y varias personas fueron afectadas y cambiadas. Por eso, cuando me refiero a lo que sucedió en la crucifixión de Cristo, no estoy hablando simplemente de hechos históricos, porque cada parte de la crucifixión de Jesús nos afecta a nosotros. Todo en la muerte de Cristo fue para comprarnos la salvación. Entonces, en este mensaje quiero explicar lo que pasó en la crucifixión de Cristo, pero no simplemente para que entendamos intelectualmente lo que pasó hace 2000 años, no simplemente para sentir el peso y la tristeza por lo que Cristo sufrió, aunque eso es válido. Quiero que veamos que lo que sucedió en la crucifixión de Jesús es lo que nos salva. Y así, cuando nos enfocamos en esto, si somos cristianos, podemos dar gracias a Dios y vivir a la luz de lo que Él ha hecho en nuestra salvación. También quiero que cualquier persona aquí que todavía no ha creído en Cristo, que no ha reconocido la maldad de sus pecados, puede ser impactado con esta historia. Ver lo que Cristo sufrió, ver lo que Cristo hizo para que tú puedas tener la salvación. Aunque la crucifixión de Jesús parecía ser una derrota, en realidad mostró la realización del plan eterno de la salvación. Todo lo que Cristo sufrió, lo que sucedió durante y después de su crucifixión, era para darnos la salvación en Dios. Entonces aquí, al final de la vida de Cristo, al final de este evangelio de Marcos, vemos como nunca antes a Cristo como el siervo sufriente. Recuerden, es el tema de todo el libro. Cristo sufriendo por nosotros, aquí tomando nuestro lugar para que podamos tener la vida eterna. En primer lugar, vamos a considerar lo que sucedió en la tortura física de Cristo. Vimos la semana pasada, en el versículo 15, que Cristo fue azotado. Pero no pienses, por favor, en lo que las personas a veces hacen hoy en la basílica, o a veces en diferentes desfiles, flagelándose a sí mismos con cuerdas. Los romanos en ese tiempo solían azotar a la gente con cuerdas que tenían piezas de hueso o piedra, que cortaron en pedazos la carne de la espalda hasta que se pudieran ver los huesos de la persona.
De hecho, muchas veces la persona ni sobrevivió hasta la crucifixión, sino murió de la pérdida de sangre y el dolor de ser azotado. Después de esto leemos que en el versículo 16, los soldados romanos siguen haciendo cosas con Cristo para prepararse para la crucifixión. Se burlaron de él, vistiéndole de púrpura, que era el color nada más para alguien en autoridad, para el rey. Dice que poniéndole una corona tejida de espinas. Y otra vez que no pensemos en las espinas de una tuna o de la planta de la tuna, así chiquititas. Esas eran espinas grandes que puso sobre su cabeza. Y vemos aquí que le golpeaban la cabeza. Se puede imaginar la cabeza con esa corona tejida de espinas así tan grandes. Le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían, se burlaron de él, puestos de rodillas, haciendo reverencias. Estaban burlándose de que él había sido acusado de ser rey de los judíos. Después quitan el manto de púrpura, ponen su ropa y le sacan para crucificarle. Pero ahora el dolor físico apenas había empezado. Marcos aquí no describe en detalle la crucifixión, porque era algo tan común y tan conocido en esos días. Pero nosotros no siempre entendemos la agonía y tortura de la cruz. Y esta ignorancia se ve de manera muy clara hoy en día, porque la gente tiene crucifijos en sus casas y llevan crucifijos sobre sus cuellos y no tienen ninguna idea de lo que Cristo sufrió en la cruz. Y muchas veces por ignorancia, pero desprecian y menosprecian lo que Cristo sufrió. La cruz no es joyería. La cruz no es para colgar en tu casa. La cruz era un instrumento de tortura, diseñada para causar el mayor dolor posible. Era una muerte reservada para los peores criminales y los que no eran romanos, porque un ciudadano romano no podía ser crucificado. Era tan vergonzoso. Era la manera más dolorosa posible para matar a alguien. El prisionero primero llevaba la parte horizontal de la cruz sobre su espalda, esta pieza de madera muy pesada, mientras caminaba por la ciudad, como ejemplo a los demás. Después él fue clavado a este poste con sus manos y clavado a la madera y subido a la parte vertical de la cruz. Después los pies fueron clavados, normalmente con un solo clavo, también muy grande, al poste. Y en esa posición la persona no podía respirar. Y otra vez recordando lo que había pasado con ser azotado, con su espalda, puede imaginar, intentar respirar, tiene que intentar poner algo de presión sobre sus pies, pero con el clavo, y sus manos, pero con los clavos, intentar respirar un poquito, sacar aire un poquito. Es muy, muy difícil. Era una tortura completa por horas y a veces por días. Un prisionero crucificado moría de agotamiento físico y de asfixia. Eventualmente moriría porque no tenía más fuerza para levantarse, para respirar. Era la peor manera posible para morir. Y aún aquí en la cruz, sufriendo todo eso, las burlas continuaron. Leemos los judíos en versículos 29 a 30. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende la cruz. Y bah es una expresión de desprecio, así como también menear la cabeza. Se burlaron de él con esta acusación de que iba a derribar el templo, pero ahora, mira, ni puedes hacer nada por ti mismo. También los principales sacerdotes se burlaron de él en versículos 31 a 32. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Se burlaron de que podía salvar a otros, pero no a sí mismo. Si realmente fue el Rey, que descendiera de la cruz. Entonces, Cristo sufrió todo eso. Y vemos que rehusó cualquier ayuda. Versículo 23. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta bebida era un tipo de analgésico, pero no quería nada que iba a aliviar su sufrimiento. Nada que podía nublar su mente. Él tenía que soportar todo el sufrimiento en ese momento. Entonces necesitamos entender esta parte de la tortura física para reconocer lo que Cristo hizo, para sentir el peso, para darle gracias.
y para reconocer la maldad del pecado de rechazar a este Salvador y todo lo que hizo pensando que tú no lo necesitas, que tú estás bien, que eres una buena persona. Fíjense, si existieran buenas personas en este mundo, Cristo no hubiera sufrido todo eso. Sufrió una tortura física porque no hay personas buenas, porque tenía que morir por culpables como tú y yo. Nacemos en pecado, enemigos de Dios, en necesidad de la salvación. Entonces, por favor, no rechaces a ese Salvador quien sufrió tanto para que un pecador como tú pueda tener la vida eterna. Y como cristianos debemos estar conscientes de ese sufrimiento de Cristo para alabarle, darle gracias y para que nos restrinja de pecar. Para que valoremos más lo que Él hizo, para que valoremos más la iglesia que Él compró con su propia sangre. Eso también debería afectarnos como cristianos, para que vivamos como hijos redimidos en vez de mundanos incrédulos. Pero aunque la tortura física era más de lo que podemos imaginar, no era nada en comparación con la siguiente cosa que sucedió en la crucifixión, que era el sufrimiento espiritual. Hemos visto en el estudio del libro de Marcos que Él no entra en tanto detalle en sus historias como los otros evangelios. Así es también esta parte del sufrimiento espiritual de Cristo, lo que Cristo sufrió en la cruz llevando nuestros pecados. No nos dice mucho, pero lo que nos dice es muy impactante. Ve el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo aquí estaba citando el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es muy interesante que Cristo citó ese salmo, porque también en la crucifixión otras partes de ese salmo fueron cumplidas. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso ya leímos en lo que pasó aquí en la crucifixión. También el salmo habla de los enemigos, de la condición física de la persona. Horadaron mis manos y mis pies. Cristo fue clavado a la cruz. Tiene mucho sentido que Cristo citó ese salmo, porque estaba cumpliendo ese salmo. Pero también tiene sentido que citó el salmo, porque el salmo expresó lo que Cristo se estaba sintiendo en ese momento. Cristo se sentía abandonado por su Padre en la cruz. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de ese tema, porque no queremos ir más allá del texto y entrar en herejía. Cuando leemos esas palabras y decimos que Cristo se sentía abandonado por su Padre, no significa que la Trinidad fue dividida. No significa que había una ruptura entre las personas de la deidad, de que Cristo por algún momento dejó de ser Dios y dejó de estar en una relación perfecta con su Padre y con el Espíritu. No significa eso para nada, que tengamos eso muy claro en mente. Lo que sí significa es que por primera vez en toda la eternidad había algo estorbando la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. No la unión. O sea, la unión entre los miembros de la Trinidad nunca ha sido afectada y no puede, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero por primera vez entró la sombra del pecado en la comunión. Cristo no había cometido ningún pecado, pero estaba llevando nuestros pecados en sí mismo. Él tomó nuestro lugar y sufrió lo que nuestros pecados merecen. El Padre no tenía que castigar a su Hijo, porque su Hijo no había pecado, pero tenía que derramar sobre Él su ira debido a nuestros pecados. Cristo tiene que pagar por el castigo que nuestros pecados merecen. Y sin duda sabemos que Dios no abandonó a su Hijo en ese momento. Todo eso fue el plan de Dios desde el principio, pero Cristo se sentía abandonado. Sentía la ira de su Padre debido a los pecados que estaba llevando. Y lo que Cristo estaba sufriendo espiritualmente fue reflejado en el milagro del versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Habla aquí de una oscuridad durante el mediodía, por 3 horas. Y no es que estaba nublado, era un milagro, una señal, oscuridad completa. El profeta Amós había profetizado un día así, pero de manera muy específica vemos una relación entre este evento y lo que pasó en Egipto antes de que el primer cordero pascual fue matado. Ahora piensa conmigo, ¿cuál fue la plaga que sucedió justo antes de la última? Antes de la matanza de los primogénitos. Tinieblas sobre la tierra de Egipto. Había tinieblas por 3 días. Y después la siguiente cosa que Dios hizo fue matar a los primogénitos en Egipto. Pero no entre los judíos, porque cada familia había matado al cordero y había puesto su sangre en los postes y los dinteles de sus casas, ¿verdad? En la primera Pascua entonces, después de las tinieblas de 3 días, un cordero murió en lugar de los primogénitos de los judíos. Y aquí, después de tinieblas de 3 horas, el perfecto Cordero de Dios murió en lugar de todos nosotros, los escogidos de Dios. Entonces Cristo sí se sentía abandonado por su Padre. Estaba llevando nuestros pecados, sufrió la ira de su Padre y todo cayó en tinieblas. Y al final, dice que clamó con una gran voz y expiró. Cristo pagó un precio que no debió, para pagar una deuda que nosotros no podemos pagar. Y el hecho de que nosotros sabemos lo que pasó después, que Cristo resucitó y ascendió, no quite el peso del dolor de Cristo aquí. La realidad de lo que estaba sufriendo cuando se sentía abandonado por su Padre. Clamó a su Padre en angustia. Los que habían no entendían. Se burlaron más de él. Estaba pidiendo por Elías. Y después dice que expiró. Y Él dio su vida. Nadie se la quitó. Lo que Él mismo dijo en Juan 10. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces lo que sucedió aquí en su sufrimiento espiritual es que Cristo llevó nuestros pecados, pagó por ellos para que seamos salvos. Y cuando murió, todo fue terminado, todo consumado. Él ya había pagado el precio por nuestros pecados. Después leemos de su sepultura en versículos 40 a 47, en parte para probar la realidad de su muerte. No simplemente se desmayó, sino como algunos dicen, sino que en verdad había muerto. También aquí habla de las mujeres que eran testigos, y también el mismo cree los apóstoles que decimos aquí en la iglesia. Y leímos hoy, Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces Cristo sufrió. No solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Pagó el precio que nuestros pecados merecen. Sufrió la ira de su Padre por nosotros. Es lo que sucedió en la crucifixión. Y eso es muy, muy importante para cada persona. Enfatizo que no podemos pensar en eso como nada más un evento histórico. Sí, Cristo murió, lo sé. Tiene aplicación para cada persona. ¿Por qué? O tú vas a sufrir lo que tus pecados merecen, el infierno para siempre, o vas a creer que Cristo lo hizo por ti. En los dos casos, alguien tiene que pagar por tus pecados. Dios es santo, Dios es justo y no puede ignorar tus pecados en contra de Él y fingir como que nunca los cometieras. Tienen que ser castigados. La única pregunta es si tú vas a pagar por tus pecados o si Cristo lo hizo por ti. La siguiente cosa que vemos aquí en la crucifixión encontramos en versículo 38. Después de que Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tercera cosa que vemos en el tiempo de la crucifixión es el acceso a Dios. Leemos que el velo del templo se rasgó en 2, pero ¿qué significa? ¿Qué significa este acontecimiento? ¿Por qué es importante? ¿Por qué digo que muestra que ya tenemos acceso a Dios? Tenemos que entender primero el lugar del templo y la importancia del velo. El templo era el símbolo de la presencia especial de Dios entre su pueblo. Pero no todos los judíos podían entrar en cada parte del templo. En la parte exterior es donde los judíos podían entrar. Después había el lugar santo,
solamente para los sacerdotes, y después el lugar santísimo, el lugar en donde estaba el arca del pacto, el lugar en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, entrando con sangre para hacer una ofrenda de expiación sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Ahora, en el templo había 2 velos. Uno a la entrada del lugar santo, para que la gente en la parte exterior del templo no podía pasar al lugar de los sacerdotes. Y otro dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, para que nadie pudiera ver ni entrar a ese lugar en donde estaba morando el símbolo de la presencia de Dios. Y este velo entre el lugar santo y el lugar santísimo era muy grueso. Conforme un historiador de ese tiempo, tenía como 10 centímetros. No era una cortina chiquita o algo así que se podía romper muy fácilmente, sino algo grueso. Ahora, Marcos no nos dice cuál de estos 2 velos se rasgó, pero el propósito es igual. Era para mostrar, en primer lugar, el fin del sistema del templo, fin de los sacrificios, el fin de los sacerdotes. La luz había venido en Cristo, ya no necesitaba las sombras, los símbolos ya no eran necesarios. Y también el velo se rasgó en 2 para mostrar que el acceso a Dios estaba abierto para todos los que vienen en el nombre y por los méritos de Cristo. Ya no solamente para algunos sacerdotes especiales, sino ya todos en Cristo tienen acceso a Dios. Eso vemos claramente en Hebreos 10. Si tienen sus Biblias o si nomás pueden escucharme. Hebreos 10, versículos 19 a 22. Hebreos 10, 19 a 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense en lo que dice: ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pues probablemente fue ese velo que se rasgó. Los judíos fueron prohibidos entrar a ese lugar, hubieran muerto. Pero nosotros ya podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne o su muerte en la cruz por nosotros. Entonces, qué increíble privilegio tenemos nosotros. No necesitamos ningún sacerdote para tener acceso a Dios. Si estás en Cristo y Él es tu mediador, sacerdote, intercesor, tú tienes acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y por eso, dice el pasaje en los siguientes versículos, debemos congregarnos y no dejar de hacerlo. Dice, debemos exhortarnos unos a otros y estimularnos a las buenas obras en la iglesia local. ¿Por qué? ¿Qué es la relación entre las 2 cosas? Porque tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Entonces, entienda algo muy importante, por favor. No necesitamos la iglesia local para tener acceso a Dios. Pero puesto que tenemos acceso a Dios, necesitamos la iglesia local. Este es el argumento de este pasaje en Hebreos 10. Entonces, su muerte en la cruz, Cristo nos dio acceso a su Padre por medio de su sacrificio. Por eso leemos en Hebreos 4 que tenemos un gran sumo sacerdote y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia de Dios. Entonces, este acontecimiento, cuando el velo se rasgó en 2, es muy importante para nosotros hoy en día. Porque naturalmente nadie tiene acceso a Dios. Naturalmente somos sus enemigos. Somos viles pecadores y no podemos acercarnos a un Dios santo. Y ni queremos. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos su vida, su muerte, su resurrección para darnos la salvación y cambiar nuestra relación con Dios. Ya no ser enemigos, sino amigos y más hijos adoptados a la familia de Dios. Y también esta verdad para el cristiano debería animarnos a no tener miedo de Dios, sino reconocerle como nuestro Padre y entrar confiadamente, acercarnos confiadamente a Él en cualquier momento. La última cosa que vemos aquí que sucedió en la crucifixión es que algunas personas fueron afectadas.
El texto nos da 3 ejemplos. Empezamos en el versículo 21 con Simón. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Normalmente el criminal condenado llevaba su propia cruz, como vimos, la parte horizontal de la cruz. Y también en Juan leemos que Cristo lo hizo al principio. Pero en su caso, como sucedía muchas veces, debido a lo que había sufrido con ser azotado y golpeado, físicamente no podía hacerlo más. Otra persona fue obligada a llevar su cruz. En este caso, Marcos nos da el nombre de la persona, Simón de Cirene. También nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Y estoy seguro que ustedes han leído este pasaje muchas veces y se han preguntado por qué el detalle. ¿Por qué menciona su nombre? ¿Por qué habla de sus hijos? ¿Qué tiene que ver? Parece que la respuesta es que este hombre y sus hijos fueron conocidos en la iglesia primitiva. Recordemos que Marcos escribió este evangelio para los cristianos en la iglesia en Roma. Entonces, ¿por qué incluye sus detalles? Parece porque los cristianos allí conocían a Rufo y Alejandro, los hijos de Simón. Y de hecho, al final de su carta a los Romanos, capítulo 16, en el versículo 13, leemos que Pablo dice: saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre mía. ¿Mismo Rufo? No sabemos, pero es muy probable. Entonces, si Rufo estaba en la iglesia en Roma, tiene todo sentido que Marcos incluyó este detalle cuando cuenta esta parte de la historia. Ante todo, podemos ver aquí que la vida de Simón fue afectada en ese día. No solamente porque tenía que llevar la cruz, sino porque parece que él y su familia empezaron a seguir a Cristo. La siguiente persona afectada por la crucifixión en ese pasaje era el centurión, ese soldado romano quien estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. Dice el versículo 39 que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que le sorprendió, lo que le impactó, es que Cristo no murió así como las víctimas de una crucifixión normalmente morían. Primero, no estaba colgado allí por días. Murió muy rápido. Y también tenía la fuerza al final para gritar. Era muy raro, porque como vimos, las personas normalmente morían de asfixia. O sea, no tenían respiro para gritar al final de sus vidas. Entonces el centurión se dio cuenta de que algo aquí es diferente. Ahora no sabemos, no podemos estar seguros si el centurión fue salvo o no. No nos dice, esperamos que sí. El punto de Marcos al incluir la reacción del centurión era enfatizar quién era Cristo. Es el Hijo de Dios. Pedro lo había declarado, ¿recuerdan? En el capítulo 8. Y aquí no es un judío, sino un gentil, un romano, declarando la misma verdad. Este es el Hijo de Dios. Y muy pronto después de este evento, en el libro de Hechos, el evangelio va a ser esparcido a los gentiles también. Por lo cual damos gracias, porque por eso nosotros también hemos escuchado el evangelio, hemos sido salvos. Y la última persona que vemos afectada por la crucifixión, por la muerte de Cristo, era José de Arimatea, de quien leemos empezando en el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Este José era un miembro del concilio, el mismo concilio judío que había condenado a Cristo a la muerte en el capítulo anterior. Leemos que él estaba esperando el reino de Dios. Otro pasaje paralelo nos dice que él era un hombre bueno y justo. Y probablemente no había participado en la farsa del juicio de Cristo, pero dice que había sido un discípulo en secreto. Eso leemos en Juan 19. Un discípulo en secreto. Pero ahora, después de la muerte de Cristo, él tomó una decisión. Algo cambió en José.
Pues aquí que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Ya no tiene miedo. Entró y pidió el cuerpo de Cristo, que fue muy peligroso por él, porque si los otros líderes religiosos se enteraran, podían expulsarle y perseguirle como habían hecho con Cristo. Pero ya no le importaba. Después de la crucifixión de Jesús, José dejó de ser un discípulo en secreto y abiertamente anunció que era un discípulo de Jesús. Tal vez alguien escuchando este mensaje debería preguntarse a sí mismo si está intentando ser como José de Arimatea antes de este momento. Es decir, antes de que fuera cambiado por la muerte de Cristo. Estás aquí, estás en la iglesia dices que eres un cristiano, pero tienes miedo de admitirlo fuera de aquí. No quieres que otros se den cuenta. No quieres que aquellos en tu trabajo o tu escuela sepan que eres diferente, que crees en Dios, que vas a una iglesia. Eventualmente vas a tener que tomar una decisión. Venir osadamente a tu trabajo, a tu escuela, donde sea, y declarar sin miedo que eres un cristiano. Hacer esto o negar a Dios y dejar de fingir aún a ti mismo que eres un cristiano. Son las dos opciones. Nuestro texto nos habla de esas tres personas quienes fueron afectadas por la crucifixión de Cristo. ¿Y tú? ¿Has sido afectado, cambiado por la crucifixión de Jesús? ¿Has sido salvo de tus pecados por su obra en la cruz? Pues ahora has leído, has escuchado de la crucifixión de Cristo. Y si este evento es para ti nada más un evento histórico, crees que sucedió, pero no te afecta hoy en día, entonces tú sigues en tus pecados. Tú sigues bajo la ira de Dios y vas a pagar por tus pecados con la muerte eterna. Pero no tienes que continuar así. Dios amó al mundo tanto que mandó a su Hijo. Cristo sufrió todo lo que estudiamos hoy por personas como tú, culpables como tú. Él llevó los pecados para que tú no tengas que pagar por ellos. Cristo lo hizo por ti. Cristo no fracasó al final de su vida. Cristo tenía el poder de bajar la cruz y no sufrir nada. Hay un himno en inglés que tiene este coro. Pudiera haber llamado 10,000 ángeles para destruir el mundo y librarle. Pudiera haber llamado 10,000 ángeles, pero murió solo por ti y por mí. Es lo que sucedió en la crucifixión. Cristo murió en la cruz bajo la maldición del pecado para redimirnos de nuestros pecados. Entonces cree en Él, cree en esa salvación y Dios te va a rescatar de tus pecados. Aunque la crucifixión de Jesús parecía ser una derrota, en realidad mostró la realización del plan eterno de la salvación. No lo rechaces. Entiende lo que Cristo hizo y recibe su obra como algo que hizo por ti, algo que tú necesitas para que tú puedas ser salvo de tus pecados. Vamos a orar. Damos muchas gracias, nuestro Dios, por este pasaje para leer de lo que pasó con Cristo. Aún así, Señor, no entendemos plenamente, no sentimos plenamente lo que pasó. Te pedimos, Señor, que podamos entender más, sentir más el peso de lo que Cristo sufrió por nosotros para redimirnos de nuestros pecados, para que no vivamos jugando en la vida cristiana, porque nuestros pecados causaron la muerte de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, como cristianos, primero darte gracias y meditar mucho en nuestra salvación, en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ayúdanos también, Señor, a dejar de jugar como cristianos y tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos ser como José de Arimatea después de la muerte de Cristo y ya venir osadamente a nuestras casas o trabajos o escuelas o iglesias y decir: yo soy discípulo de Cristo, no por nada en mí, solamente por tu gracia, y ya no voy a jugar más con el mundo. Te pedimos, Señor, que obres así en los corazones de nuestra iglesia, Señor, para que nuestra iglesia sea más santa, más pura y no tan mundana a veces. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en verdad jugando con la vida cristiana, que lo tomen en serio,
que o te rechacen para siempre, o que pueden declarar que sí son tus hijos y van a servirte con sus vidas. Y te pedimos, Señor, por las personas incrédulas que han escuchado este mensaje, que pueden ser salvas, que tú salves a nuestros seres queridos, a personas de nuestra propia iglesia que todavía no te conocen. Te pedimos, Señor, que puedan reconocer la maldad de sus pecados, su necesidad de la salvación, y que tú les rescates de sus pecados y que tú les des la vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas en tu poder. Oramos en nombre de Cristo. Amén.